Más importante sobre la unidad 2. Finanzas de la organización. El equipo está conformado por Espinosa Leal Adriana Saviera, Hernández López Luis David, Castillo Zavala Gabriel, Chávez Gardea América y Flores Campillo Itzel. Para iniciar con el tema, primero veremos lo que es la definición de análisis financiero. Que el análisis financiero es una técnica o herramienta que mediante el empleo de métodos de estudio permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia. Ahora veremos la interpretación. Este consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros, basados en el análisis y en la comparación. Los objetivos del análisis financiero se dividen en 6 partes. El primero, que es evaluar los resultados de la actividad realizada. El segundo, que es poner el manifiesto de las reservas internas existentes de la empresa. El tercero, que es aumentar la productividad del trabajo. El cuarto, que es emplear de forma eficiente los medios que representan los activos fijos y los inventarios. El quinto, que es disminuir el costo de servicios y lograr la eficiencia planificada. Y el sexto, que es el estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la dirección del trabajo en la empresa. Análisis financieros y sus métodos. Método vertical. Se emplea para analizar estados financieros como el balance general y el estado de resultados comparando las cifras en forma vertical. Método horizontal. Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en 2 o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Porciento integrales. Los porcientos integrales es uno de los métodos de análisis que con mayor frecuencia se emplean en las empresas para analizar las cifras y las relaciones existentes entre estas. Consiste en reducir a por ciento las cantidades contenidas en los estados financieros. Las bases de este método de análisis son 2. El axioma matemático, el todo es igual a la reunión de sus partes. La consideración de una cantidad, por ejemplo, el total de las ventas netas, ejercicios tras ejercicio, igual al 100%. Muy buenas tardes, compañeros. Pues a continuación seguiremos con el tema de razones simples o estándar y brevemente vamos a explicar lo que es el método de razón simple, que nos dice que este método compara rubros o cuentas que tienen una relación directa con causa y efecto y lo hacen por medio de una simple división, razones simples geométricas o razones simples aritméticas. Pues a través de estas dos son las con las que se comparan y pues siendo la primera mencionada la que se utiliza más regularmente, ¿no? También dentro de estas razones simples estándar se encuentran las razones de liquidez, que nos dice que la liquidez de una organización es juzgada por la capacidad de saldar las obligaciones de esta a un corto plazo, las que se han adquirido a medida de que éstas se venzan, ¿no? Y pues se refiere no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a la habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes, ¿no? Dentro de estas razones también están las razones de endeudamiento, y estas nos indican el monto de dinero pertenecientes a terceros que se utilizan para generar utilidades. Estas son de gran importancia, ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo, ¿no? Y por otro lado tenemos las razones de rentabilidad. Buenas tardes, soy Itzel Flores y voy a hablarles de las razones simples y razones estándar. El siguiente punto son las razones de rentabilidad. Estas razones nos permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa respecto a un nivel dado de ventas, activos o inversión de los dueños. Este tiene varios indicadores, el cual uno de ellos es el margen bruto de utilidad. En este se mide el porcentaje de utilidad logrado por la empresa.
También tenemos el margen de utilidades operacionales, donde se saca el porcentaje obtenido con cada venta. También tenemos el rendimiento de la inversión. En este se determina por los activos de la empresa y se toma como referencia la utilidad neta después de los impuestos. El punto siguiente son las razones de cobertura. Estas razones evalúan la capacidad de la empresa para cubrir los determinados cargos fijos. Estas se relacionan más frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. Como indicador tenemos la cobertura total del pasivo. Esta determina la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo financiero de sus pasivos y el abono del capital de sus deudas. El punto siguiente es el método de razones estándar. Estándar es un parámetro de eficiencia. Las razones estándar nos sirven como marco de referencia para confrontar las razones simples contra las mismas y obtener elementos de juicio para conocer si los rubros contenidos están en armonía. Las razones estándar se dividen en dos, que son las internas y las externas. Las internas se basan en los datos de la propia empresa en años anteriores, y las externas se obtienen del promedio de un grupo de empresas de giro similar. El punto siguiente es el estado de cambios en la situación financiera. Estos son las disposiciones relativas a la preparación, a la presentación del estado de cambios en la situación financiera, expresando en pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance general. En otras palabras, informa la forma en la que se obtuvo el dinero y así se puede analizar de manera más detallada las ganancias del negocio. El siguiente punto es el valor económico agregado o VEA. El VEA es una herramienta financiera que puede definirse como el importe restante una vez que se han deducido los ingresos de la totalidad de los gastos, incluido el costo de oportunidad del accionista y los impuestos. Este nos sirve para evaluar la generación de valor de la empresa. Se puede lograr que los responsables de la administración tomen conciencia acerca de las decisiones que crean y destruyen valor. Bueno, pues yo soy Luis David y ahora le voy a hablar acerca de lo que es la interpretación del análisis financiero. Que dice que se entiende por interpretación de la información financiera la explicación de los conceptos y las cifras contenidas en los estados financieros basándose en el análisis y la comparación de los mismos a través de un juicio personal. Más que nada, tiene una finalidad de negociar la eficiencia de la obtención de los fondos externos, como la administración de una empresa que en diferentes aspectos, como el análisis de financiero que los proveedores externos de capital utilizan para evaluar las empresas. Más que nada, lo que hace la interpretación y el análisis financiero ocupa un particular de la rentabilidad de la inversión que diversos activos de la compañía se obtienen durante la administración, ya sea proveedores de capitales y de la misma empresa, diversas dependencias como las gubernamentales que usan en ocasiones tipo de análisis financiero. Ahora le voy a hablar sobre lo que es el diagnóstico financiero de las empresas. Existen dos tipos de diagnóstico financiero, es el sistema de análisis DuPont. Se dice que el sistema de análisis DuPont se utiliza para los estados financieros de la empresa y evaluar sus condiciones financieras. Reúne los estados de pérdidas y ganancias y hace un balance general en dos medidas de rentabilidad, en el rendimiento sobre los activos totales
que es el ROA, y el entorno sobre el patrimonio ROE. A continuación, el, el otro sería fórmula de Dot-Bond modificada. ¿A qué se refiere esto? Se dice que el segundo paso del sistema Dupont emplea la fórmula de Dupont modificada. Esta fórmula relaciona en el rendimiento sobre los activos. El otro sería fórmula de Dupont modificada. ¿A qué se refiere esto? Se dice que el segundo paso del sistema Dupont emplea la fórmula de Dupont modificada. Esta fórmula relaciona en el rendimiento sobre los activos totales de las empresas ROA con sus entornos sobre el patrimonio ROE. Este último se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales de ROA, activos totales de las empresas ROA con sus entornos sobre el patrimonio ROE. Este último se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales de ROA por el multiplicador del apalancamiento MAF, que es la razón entre los activos totales de la empresa y sus capitales en acciones comunes. Estos diagnósticos son los que actualmente son utilizados por la mayoría de las empresas que existen hoy en día para llevar un análisis financiero. Bueno, como conclusión grupal, que sabemos que el análisis financiero es una parte esencial y fundamental en las organizaciones. Dentro de ellas caben que podemos aplicar y analizar a través de métricos financieros de la empresa, ya sea para optimizar los recursos y la obtención de la rentabilidad dentro de los negocios. También me gustaría revisar que los análisis financieros de la empresa periódicamente para evaluar el progreso de nuestra empresa con la finalidad de conservar y crear un valor para, para ella misma. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.